Hola, bienvenido a ArchSysTech Academy en este curso de empezar a trabajar con contenedores, y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es cómo crear tus propias imágenes utilizando el Dockerfile. ¿Qué es el Dockerfile? Es un fichero secuencial de texto con una instrucción por línea que le indica a Docker cómo crear una imagen. Cuando ejecutamos el comando docker build, Docker utiliza este Dockerfile para crear la imagen. Va ejecutando secuencialmente cada una de las instrucciones del Dockerfile. ¿Y qué pueden hacer esas instrucciones? Pues bueno, copiar ficheros del host a la imagen, ejecutar comandos dentro de la imagen, dentro de un contenedor temporal que se crea con el contenido de la imagen hasta el momento, pero esto es secundario, lo podemos interpretar como ejecutar comandos dentro de la imagen y configurar propiedades de la imagen. Todo esto lo podemos hacer utilizando Dockerfile. Vamos a ver un ejemplo. Tengo el siguiente proyecto de Node. Este proyecto lo único que hace es levantar un servidor que escucha por el puerto 8000, al cual tú le puedes hacer post con un JSON cualquiera y luego cuando haces get te devuelve el JSON que le has mandado antes. Nada más que eso. Lo tengo todo completo y lo quiero ejecutar con Docker, utilizando este comando de docker run -v para montar un volumen entre el directorio actual donde está el fichero server.js, que es el que quiero ejecutar, y lo mapeo al directorio app del contenedor, mapeo el puerto 8000 de mi máquina al 8000 del contenedor, porque el servidor de pruebas escucha por el 8000, ejecuto la imagen de Node pública y le paso como parámetro app server.js. Además, lo voy a poner en modo desatendido. Esto lo que hará será crear un contenedor y si hacemos un docker ps vamos a ver cómo el contenedor está escuchando. Una vez el contenedor está en marcha, yo puedo lanzar un comando post contra localhost 8000. Se está inicializando todavía, vamos a darle un poco más de tiempo. Vale, ahora sí. Ya se ha inicializado correctamente, observa cómo me dice success, con lo cual lo que significa es que el servidor ha aceptado mi petición. Y una vez el servidor ha aceptado mi petición, pues yo puedo hacer también un get y voy a obtener los datos que le he mandado antes. Nada más que esto. Esto es el servicio que yo he ejecutado utilizando Docker. Bien, vamos a matar el contenedor. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo empaquetar este proyecto en una imagen que contenga el código fuente y que yo simplemente tenga que hacer docker run, y para ello necesitamos utilizar el Dockerfile. Vamos allá. Bien, vamos a ver cómo sería el Dockerfile para construir una imagen que contuviese Node y el código de mi proyecto. Y el Dockerfile sería como este que puedes ver aquí. La primera instrucción from nos indica que nuestra imagen va a heredar de la imagen de Node. Esto es porque nosotros queremos el contenido de la imagen de Node y a este contenido le vamos a agregar más cosas. ¿Qué le vamos a agregar? Pues básicamente el código de mi proyecto. Luego me sitúo en el directorio app de la imagen. Ese directorio no existe, pero el comando workdir lo va a crear. Es decir, la imagen va a tener un directorio app y además todo lo que yo copie a partir de ahora se va a copiar en este directorio app. Así que el siguiente punto es copio el package JSON al directorio actual de la imagen, que es app. Con lo cual, con esto, la imagen tiene un directorio app con un package JSON. Luego ejecuto npm install dentro de la imagen. Eso va a instalar todos los paquetes que están definidos en este package JSON, en concreto esos dos paquetes de ahí. Finalmente copio todo el resto de contenido, que básicamente en este caso va a ser el server.js, y luego finalmente le indico que el comando inicial, el proceso de mi contenedor es node llamando a server.js. Igual te estás preguntando, oye Edu, ¿y qué pasa con el directorio node modules que tienes en local, en tu máquina, que está aquí? Porque da como la sensación que cuando hago copy ... se debería copiar este directorio. Y es cierto, así debería ser. Pero existe un fichero docker-ignore que funciona igual que git-ignore y que sirve para que Docker, para que el Dockerfile no vea ciertos ficheros. Y por lo tanto aquí estoy haciendo que el directorio node modules y el fichero package.json no se tengan en cuenta en el Dockerfile, con lo cual este comando de copy ... no los va a copiar y por lo tanto solo va a copiar esos dos ficheros. Otra cosa que te puedes estar preguntando es, ¿y por qué hacemos dos copies? ¿Por qué no podemos copiar aquí todo y luego hacer un npm install? Esta pregunta es muy buena, pero te la voy a responder posteriormente. Ahora simplemente vamos a ver cómo puedo utilizar el comando docker build para construir una imagen a partir de este Dockerfile.
El comando que utilizamos es este, docker build -t, nombre de la imagen, y punto es el directorio del contexto de build que hablaremos en breve, pero básicamente suele ser el directorio donde está el Dockerfile, que en este caso es el propio directorio donde estoy. Ejecuto este comando y con este Docker va a construir toda la imagen. Tarda un rato, pero al final la imagen está construida y si ahora realizo un Docker Images, aquí aparece una imagen nueva llamada Demo Node. Perfecto, una vez tenemos esta imagen ya puedo crear un contenedor de esta imagen como con un docker run -d, nombre de la imagen que es Demo Node y luego simplemente vamos a mapear puertos, el 8000 al 8000. Ponemos esto en marcha y Docker nos crea el contenedor F0 y al cual básicamente tiene el código que habíamos visto antes. Voy a ejecutar la sentencia curl, puedes ver cómo lo ha aceptado igual que antes y si hacemos el get podemos ver cómo va a funcionar también. Perfecto, hemos utilizado el Dockerfile para crear una imagen específica, una imagen concreta de un contenedor. Esta imagen la podríamos subir a cualquier registro de imágenes y cualquiera se la podría descargar y utilizarla. Lo que vamos a ver son un par de características y un poco más avanzadas del Dockerfile. Vamos allá. Contexto de build, porque es un concepto que mucha gente desconoce, pero es muy importante. Recuerda que Docker utiliza una tecnología cliente-servidor. Desde mi máquina, desde mi CLI, desde mi comando Docker, puedo controlar un servicio de Docker y los contenedores de otra máquina distinta. Por lo tanto, cuando se ejecuta el comando docker build, este comando lo ejecuto yo en mi máquina, pero la ejecución, la construcción de la imagen se realiza en la imagen servidora. Muchas veces esta máquina es la misma, pero esto para Docker es irrelevante. Docker sigue siendo cliente-servidor. Mi máquina, que es el cliente, llama al servidor, que también se está ejecutando en mi máquina, y le dice, oye, construya esta imagen con este Dockerfile. Lo que pasa es que el Dockerfile hemos visto que tiene sentencias copy, y estas sentencias copy copian ficheros de la máquina. Pero si quien ejecuta el Dockerfile es un servidor que está en otra máquina, no va a tener acceso a esos ficheros. Y ahí es donde entra el contexto de build. Cada vez que ejecutamos docker build, Docker envía el contexto de build del cliente al servidor. Lo envía literalmente, lo comprime con zip y le manda este fichero zip al servidor. Y el contexto de build es el último parámetro que ponemos en docker build. Si te acuerdas, cuando construimos la imagen lo hicimos con un parámetro docker build -t demo node punto. Ese punto era el contexto de build. Eso significa que Docker va a comprimir todo el contenido de ese punto y lo va a mandar para el servidor. Por lo tanto, las sentencias copy del Dockerfile solo tienen acceso a los ficheros que estén dentro del contexto de build. Esta era la primera característica que creo que es importante mencionar. Ahí entra en juego el docker ignore, que también hemos visto en el vídeo anterior, para quitar elementos del contexto de build. Es importante porque si el contexto de build es muy grande, aunque luego nosotros en el Dockerfile solo copiemos dos o tres ficheritos y la imagen resultante sea pequeña, si el contexto de build es muy grande, cada vez que hagamos un docker build, Docker va a comprimir todo ese contexto de build y mandarlo, y eso va a enlentecer la construcción de mis imágenes. Por suerte, todo lo que ponemos en docker ignore se quita del contexto de build y por lo tanto es una forma también de optimizar la creación de mis imágenes. Y el segundo concepto del que os quería hablar es el de caché de build, porque es importante. Cada instrucción del Dockerfile genera una capa. Estas capas son capas inmutables y que están referenciadas por un ID, que es un hash del contenido de esta capa. La imagen final que tenemos realmente para Docker es una colección de capas. Ejemplo, si tenemos una sentencia copy, eso va a generar una capa con el contenido de los ficheros que se han copiado. Si luego ejecutamos una sentencia run, eso va a generar otra capa cuyo contenido es el resultado de esta sentencia run, los ficheros que haya modificado o añadido esta sentencia run, y así sucesivamente. La imagen final se construye como una sucesión de capas, cada una de ellas son inmutables y Docker se guarda estas capas junto con su hash. Si el contenido de una capa no cambia, Docker lo puede reaprovechar porque existe una caché de capas y esto le permite a Docker optimizar la creación de imágenes. ¿Optimizarlas en qué sentido? En velocidad. Y por ello es muy importante que nuestro Dockerfile sea consciente de esto.
En el vídeo anterior nos preguntamos por qué estamos realizando dos sentencias copy, por qué primero copiamos package.json, luego ejecutamos npm install y luego copiamos el resto de código. ¿Por qué no podemos hacer un copy punto punto y ejecutar npm install? Esto funcionaría correctamente, pero ¿qué problema tendría? Cuando una capa se modifica, las capas están ordenadas, es decir, esta es la primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente, cuando una capa se modifica, invalida todas las capas posteriores. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas claramente qué es lo que sucede si en lugar de hacer este copy package.json que teníamos aquí, lo voy a comentar, ponemos directamente un copy punto punto y quitamos esto de ahí. La imagen resultante va a funcionar correctamente y la vamos a construir. Vamos a ejecutar el comando docker build y nos vamos a fijar en la salida de este comando. Observa cómo se está ejecutando, llega a la capa 4 y ejecuta el comando npm install. Este es un comando que tarda un rato porque npm se conecta a internet, se descarga un conjunto de paquetes, en fin, no es muy rápido. Al final ha terminado y yo tengo mi imagen generada y funcionaría correctamente. Pero ahora imagínate que yo hago un cambio en mi código fuente. Me voy simplemente aquí en el server y hago un pequeño cambio. Da igual el cambio que sea. Puede ser un console log hello. Simplemente esto. Hago cualquier cambio. Como ahora he hecho un cambio, el contenido de este fichero ha cambiado y cualquier capa que referencie a este fichero habrá cambiado su contenido también. ¿Qué significa eso? Traducido al Dockerfile significa que esta capa de aquí ahora ha cambiado. Y como esta capa ha cambiado, invalida todas las capas posteriores. Por lo tanto, cuando ahora hago otro docker build, vas a poder ver cómo de nuevo me va a ejecutar el npm install, que no lo necesita ejecutar de nuevo, porque realmente la salida de este npm install es exactamente la misma que el npm install anterior, porque el npm install depende única y exclusivamente del package.json. Es por ello que, si revertimos la situación que teníamos, y ahora de nuevo ejecutamos, puedes ver cómo ahora puede utilizar la caché. Y de hecho, si ahora modifico el server.js y le pongo aquí hello2, he modificado el fichero, hago un docker build de nuevo y lo importante es que puedes ver cómo el npm install está cacheado. ¿Por qué? Porque cuando yo he modificado el server.js, la capa que se ha modificado en el Dockerfile es esta y se invalida de esta capa hasta las posteriores. Pero esta capa, que es la capa pesada, como dependía solo de package.json y package.json no se ha modificado, Docker la puede reaprovechar. Por lo tanto, cuando generamos nuestros Dockerfiles, tenemos que pensar siempre en la caché de vida. Tenemos que optimizar nuestros Dockerfiles para que utilicen en el máximo posible la caché de build de Docker para evitar tareas repetitivas y optimizar la velocidad de creación de nuestras imágenes. Así, por lo tanto, tenemos que tener presente siempre el contexto de build que nos permite optimizar la velocidad en la cual Docker manda los datos del cliente al servidor, y eso Docker lo hace aunque cliente y servidor sean la misma máquina. Por lo tanto, siempre nos interesa tener un contexto de build lo más pequeño posible, lo que significa utilizar Docker ignore para excluir todos aquellos ficheros que no queremos que estén en el contexto de build porque no los vamos a necesitar copiar en el Dockerfile. Y por otro lado, tenemos que utilizar o tenemos que crear nuestros Dockerfiles para que tengan en cuenta la caché de capas de Docker. Y con esto terminamos esa introducción a crear tus propias imágenes. El Dockerfile tiene un montón de sentencias que sirven para indicarle a Docker distintas acciones que puede hacer para terminar creando la imagen. Pero aquí la clave es entender que nosotros podemos crear nuestras propias imágenes y luego, a partir de estas imágenes, ejecutar nuestros propios contenedores.